Iglesia Filadelfia JB, perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces leemos la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Quiero que me acompañe a orar antes. Padre, es tu palabra la que se lee en esta noche, Dios. Abrimos tu palabra para leerla porque tu palabra es la que cambia y transforma nuestras vidas, Señor. Colocamos este mensaje delante de ti en tu presencia para que toda la gloria y toda la honra sean para ti como siempre han sido, Señor. Yo quiero ser solamente un instrumento en tus manos, Señor. Pero como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe para que crezcas tú. Que seas tú hablando, Señor, a través de mi vida. Yo te doy gracias, Señor, y coloco este tiempo en la presencia tuya y por la guía de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Efesios 2, versículo 8. Dios los salvó por su gracia. Diga gracia. ¿Cuándo qué? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Diga, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Identificó el regalo? ¿Cómo se llama el regalo? ¿Cómo se llama el regalo? Gracia. Ese es el regalo de Jesús. La gracia de Jesús es la que ha sido entregada y seguirá siendo entregada. Es el regalo maravilloso que ha venido del cielo. Ahora, usted ha escuchado hablar de esa palabra y en oración, y que la gracia de Dios te cubra y que la gracia de Dios esté contigo. Y le preguntan, ¿y qué es gracia? No sé, pero eso es bueno. Hay veces no entendemos cuál es la gracia. ¿Usted sabe qué significa la palabra gracia? Gracia significa regalo inmerecido. Eso significa gracia. Pongamos un ejemplo. No es nada comparado, pero pongamos un ejemplo para entender lo que significa la gracia de Jesús. Usted tiene un hijo. ¿Cuántos tienen hijos acá? Un hijo, una hija. Y llega esta época de Navidad y su hijo te dice: yo quiero que me regales un celular de esta marca. Yo quiero una bicicleta, yo quiero un computador, yo quiero unos tenis de marca, yo quiero un jean. ¿Qué sé yo? ¿Qué te está pidiendo tu hijo? Yo quiero unos patines. Entonces usted dice, vamos a ver cómo le fue. A ver si se merece el regalo, ¿cierto? Y llega al final de año y su hijo le trae las calificaciones del colegio o de la universidad. Resulta que ese hijo perdió ese año o perdió ese semestre. Y entonces usted, ¿qué le dice? Ya no hay, ni se le ocurra. ¿Cómo fue posible que fue a tirarse un año? No sabe toda la plata que se gastó en eso, el tiempo que perdió, eso no se va a recuperar. ¿Cómo es posible? Y usted se pone de mal genio. Y a usted le da rabia que su hijo haya perdido un año, una materia, porque eso cuesta tiempo y dinero. Y usted le dice, ni espere ese regalo, olvídese ya no le voy a dar nada. Y usted se va para su cuarto y hasta llora de la piedra. Después, tarde de la noche, a usted le da sed y se va para la nevera y sale para la cocina y pasa por el cuarto de su hijo y lo ve allá dormidito o dormidita. Dice, ay, tan bello. Se tiró el año este berriondo, pero es hermoso. Yo lo amo con todo mi corazón. Le voy a comprar ese celular. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Eso es lo que Jesús hizo con nosotros. No lo merecíamos. No nos merecíamos ese regalo de gracia. No lo merecíamos. Porque estábamos muertos en nuestros delitos
y pecados, éramos pecadores, desobedientes. Pero ese Señor Jesús nos miró con amor. Dijo, no se lo merece, pero lo amo tanto que le voy a extender mi gracia. Gracia no es más otra cosa que el perdón de nuestros pecados. Porque el Señor Jesús, cuando estábamos listos para una muerte, para una condenación eterna, Él entregó su vida. Él hizo un intercambio de vida. Él dijo, tú merecías la muerte, pero yo voy a ir a la muerte por ti. Tú merecías la condenación, pero yo voy a cargar la condenación porque voy a ir a la cruz. La palabra de Dios dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, y Cristo llevó toda la maldición. Tus pecados y los míos, el Señor los cargó a la cruz del Calvario. No nos lo merecíamos, pero Él extendió su ¿qué? Su gracia. Y por su gracia es que hoy tenemos la entrada al cielo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dele gloria a Dios porque esa gracia ha sido extendida hacia nuestra vida. Así que la gracia no es más que perdón de pecados. En la Biblia encontramos muchos pasajes donde la gracia fue extendida, pero hoy vamos a ver uno. Hoy vamos a ver un ejemplo de esa gracia extendida en la palabra de Dios. Así que vamos a colocar uno en Números Romanos. La gracia frente al pecado. Uno en Números Romanos, la gracia frente al pecado. Primero, coloque allí, si está tomando apunte, la ley que condena. Uno, la ley que condena. Y yo le voy a pedir que vaya al Evangelio de Juan, busque el capítulo 8 y el versículo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1. Yo lo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Sígame en su Biblia o sígame a través de la pantalla. Dice así: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida, diga sorprendida, en el acto de adulterio, y la pusieron en medio de la multitud. Pare ahí, ya continuamos con la lectura. ¿Qué es importante entender aquí? La palabra es maravillosa y es hermosa cuando uno no corre, porque diga después de mí, en los pequeños detalles están las grandes enseñanzas. Dios nos va a enseñar muchas cosas aquí. Lo primero que podemos ver acá, dice que esa mujer fue ¿qué? Sorprendida en el acto del adulterio. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es un Dios de luz. ¿Cuánto lo creen? ¿Y qué hace Dios si es un Dios de luz? Que saca lo que está en oscuridad y lo trae a la luz. Ahora, si usted mira el pasaje de la Biblia, aquí no nos dice cuántas veces había adulterado esta mujer. Muy posiblemente, claro, ya era adúltera, puede ser. No nos dice si fue su primera vez que estaba adulterando. Solamente nos dice que fue ¿qué? Sorprendida en adulterio. Ahora, lo que le voy a contar no me lo he inventado, ni son historias de ficción, ni lo he visto en un libro, ni lo escuché de un predicador. Es algo que Dios me ha permitido vivir, y en esta misma iglesia, para su gloria. ¿Alguna vez un hombre se levantó en la mañana con su esposa, le preparó su desayunito, antes de salir se tomaron de las manos, oraron, y él se fue para su trabajo en bendición? Se acordó que había dejado unos documentos importantes que tenía que llevar a su empresa. Habían pasado 20 minutos cuando regresó a su casa. Oh, sorpresa, que llega y entra a su cuarto y su mujer ya estaba acostada con otro hombre. Diga sorprendida. Al contrario, también he visto situaciones. Una mujer que sale con su esposo a trabajar, él la monta en su carro, le dice, camina, yo te acerco, te llevo a la casa, al trabajo, perdón. La deja en su trabajo y él se va para su trabajo. Esta mujer se empieza a sentir mal y su jefe le dice, vete para la casa y descansa y vienes mañana. Ella se va para su casa, entra a su casa y empieza a escuchar unos ruidos en su casa y dice, ¿esto qué está pasando? Sube, entra, abre su habitación y su esposo que la había dejado
en su trabajo y se había ido supuestamente a trabajar, ya estaba acostado con otra mujer en su propia cama. Diga, sorprendido. No sé a quién le ha pasado, si ha sido esto así, o de pronto las historias o estos testimonios que estoy contando, algún hermano puede estar aquí, no se sienta mal, yo no estoy diciendo su nombre ni me acuerdo de pronto. Sé que ha pasado, sí, es una realidad, sí. ¿Cuántos han entrado a su cuarto y han encontrado a sus hijos mirando pornografía, masturbándose? A su esposo, a su esposa que a medianoche se despierta y la encuentra en el baño chateando. Diga, sorprendido. Un día un señor también iba para su casa, siempre coge un camino para su casa, y un día le dio por atravesar el parque para ir a su casa. Oh, sorpresa, que en medio del parque se encuentra su hijo drogándose. Una mamá también tiene su hija adolescente. Su hija adolescente trae una amiguita siempre a hacer tareas a su casa. Siempre se sientan en la sala o en el comedor a hacer la tarea. Normal. Un día ella dije, yo las dejo aquí, mijitas, juiciositas, voy a ir a hacer una vuelta y ya regreso. Ella se va, pero empieza a sentir algo, el Espíritu Santo empieza a tocar su corazón y ella sentía que no había paz. Se regresa a su casa, abre despacio, pasito. Ya no están en el comedor, no están en la sala. Sube pasito, llega al cuarto de la niña, abre el cuarto de la niña, las dos jovencitas desnudas, tocándose, practicando lesbianismo. Dios saca lo que está en tinieblas a la luz. Porque Dios quiere sacar ese pecado, porque tiene un propósito con el pecador. Diga, Dios saca a la luz el pecado porque tiene el propósito con el pecador. Esto mismo pasó con esta mujer que había sido sorprendida en adulterio. Dios tenía un propósito con esa mujer. Imagínese la escena. Dice que la encontraron, ¿qué? Adulterando en el acto. ¿Y qué hicieron? La cogieron y se la llevaron a Jesús. Ahora, ¿en dónde estaba Jesús? En el templo. Estaba enseñándole a una multitud. A esta mujer la sacan y la llevan. La casa no quedaba al lado del templo, la casa quedaba retirada, pero a ella la traen a Jesús, desde donde la encontraron adulterando hacia el templo. ¿Alguna vez usted ha estado cuando en el comercio cogen un ladrón? ¿Alguna vez? ¿Qué pasa? Traen ese ladrón y es un escándalo, ¿cierto? Y se va sumando cada vez más gente. ¿Qué pasó? Un ladrón. Imagínese esta mujer que la encuentra sorprendida y la traen. Y la gente iba preguntando, ¿qué pasó? La encontramos adulterando. Imagínese lo que le gritaban, lo que le decían. Prostituta, adúltera. ¿Quién sabe qué cantidad de cosas? Hasta de pronto la golpeaban. Porque eso pasa con los ladrones, ¿no? Hasta los matan. Y cada vez se suma más multitud. Y cada vez se suma más multitud. Más multitud. ¿Cómo se sentía esta mujer, hermano? Avergonzada, ¿no? Diga, el pecado avergüenza. Eso fue lo que hicieron, traer vergüenza a esa mujer y la llevaron hacia Jesús. Ahora, ¿qué podía pasar por la mente de esa mujer? Ella muy seguramente conocía la palabra, conocía la ley. Ella muy seguramente muchas veces habían visto cómo habían matado a otras mujeres por adúlteras. Ella decía, hasta aquí llegó mi hora. Este fue mi tiempo, me van a matar. Yo sé que me van a matar porque han matado a otras. Y ella diría, ¿por qué me hacen pasar tanta vergüenza? ¿Por qué no me matan de una vez aquí y no me arrastran y me llevan para que todo el mundo me esté ultrajando y gritando? Pero lo que ella no sabía, ni los que la llevaban sabían, es que iba a ir a los pies del único dador de gracia, de aquel que la iba a librar de la muerte para pasarla a una nueva vida, y ese se llama Jesús. Eso mismo le pasa al pecador. El pecador tiene detrás un enemigo que lo trae y lo acusa. Usted sabe que Satanás tiene varios nombres, ¿no? Uno de ellos se llama el acusador. ¿Y qué le dice Satanás al pecador? ¿A qué te arrodillas a orar? Hipócrita. ¿Qué vas a ir a esa iglesia a levantar las manos todas llenas de pecado? ¿Qué vas a leer la Biblia? ¿No te da vergüenza? No eres digno de abrir la palabra. Tú eres un pecador sucio. Apártate de Dios. ¿Por qué Satanás no quiere que vengas? Porque él sabe que si tú llegas a los pies de Jesús, la gracia del Señor será extendida sobre tu vida y tendrás una nueva vida. Eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que yo te digo, amado hermano.
Estás apartado del Señor y tu vergüenza no te deja levantar la cabeza, pero el Señor te va a levantar. Ven a la gracia, ven a los pies de aquel que te puede extender la gracia y te puede levantar. No dejes más que el enemigo traiga mentira a tu vida, y por eso es que te has alejado de la iglesia, te has alejado de Dios. Vuelve al Señor y verás la luz de Cristo. Tremenda escena. No nos dice si a esta mujer la trajeron desnuda, la encontraron en el acto y la trajeron. O de pronto la trajeron en ropa interior. La ropa interior de esa época era una blusa ceñida que no tenía mangas, iba hasta la rodilla y era casi transparente. Pero era vergüenza. Y eso es lo que yo digo, el pecado avergüenza. Un momento de felicidad, después el diablo te va a poner en vergüenza. Le trajeron, versículo 4, entonces trajeron a esa mujer, versículo 4. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Recuerde que los fariseos todo el tiempo querían tenderle trampa a Jesús. Ellos ya habían hecho eso antes. Ellos ya habían encontrado mujeres en adulterio y las habían matado. Solamente la trajeron delante de Jesús a ver si era que Jesús iba a invalidar la ley, y eso era lo que estaban buscando. Lea este pensamiento. Según la ley ordenada por Dios, el pecado de adulterio debía ser castigado con la muerte del infractor. Estos fariseos conocían muy bien la ley. Ahora, si usted mira Levítico 20, está lo que ellos estaban reclamando, está en Levítico 20, versículo 10, dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Muertos. Ahora, lo primero que yo veo aquí dice que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera. ¿A quién trajeron? A Jesús. ¿Y el adúltero? Hasta donde yo sé, para adulterar se necesitan dos. ¿Y dónde está el adúltero? Pero hacían a los fariseos. Ellos metían cargas en las personas que ellos no podían llevar, juzgaban, criticaban y señalaban. Y en este caso le cayeron con todo a esta mujer. ¿Y dónde está el hombre? Muy seguramente era un fariseo. Muy seguramente lo conocían. Muy seguramente querían culpar a esta mujer. Y fueron allá y le dijeron: vamos a rescatarlo. Pobrecito ese hombre, mire cómo lo tiene agarrado, suéltelo, la degenerada. Pobrecito, váyase, mire cómo lo volvió. ¿Sí o no? Eso es lo que estaban diciendo. Ahora, dice que a Jesús le tendían trampas. Si uno se pone a mirar, muy seguramente, así como le pagaron a Judas, le pagaron a alguien para que fuera y se acostara con él. De pronto ya la conocían, de pronto muchos de ellos ya se habían acostado con ella, pero dijeron: tenemos que buscar la manera de cómo hacer caer a Jesús. Tome, vaya usted y acuéstese con esa mujer y nos dice a qué horas va a estar y en dónde va a estar para caerle. Porque la sorprendieron. Pero todo el propósito era ¿qué? Llevarlo a Jesús, a ver Jesús qué iba a hacer. Así que, segundo, la gracia que perdona. La gracia que perdona. Sigamos leyendo Juan 8, del versículo 6 al 11. Intentaban, mire, tenderle una trampa. ¿A quién? A Jesús. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, ¿qué? Que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedó solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella.
yo tampoco, lo dijo Jesús, vete y no peques más. Entonces aquí está la otra parte de la historia que vamos a estudiar. Vamos a mirar esta otra parte, pero antes quiero que lea este pensamiento. El mismo dedo que escribió la ley, esto es glorioso, hermano, póngale cuidado. El mismo dedo que escribió la ley de Moisés, en ese momento estaba confrontando a los acusadores. El mismo dedo que escribió la ley de Moisés, en ese momento estaba confrontando a los acusadores. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, al capítulo 31 y versículo 18. Dice la palabra de Dios: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. ¿Quién escribió las tablas de la ley? El dedo de Dios. ¿Qué era lo que los fariseos estaban reclamándole a Jesús? La ley. Vuelva a leer conmigo. Versículo 6. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Tremendo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, ¿qué? Que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. ¿Qué cree que era lo que Dios le estaba mostrando? Cristo, que él estaba mostrando a estos fariseos, escribas, maestros de la ley. Cuando él escribía con su dedo en el polvo, les estaba diciendo: no me hablen de la ley, porque esa ley la escribió este dedo. Yo fui el que escribí esa ley, no tienen que nombrármela. Yo fui el que la escribí. Y escribió en tierra. Muy seguramente ellos le estaban hablando de los 10 mandamientos, porque uno de los mandamientos es: no adulterarás. Y él entonces siguió escribiendo: no dirás falso testimonio, no matarás. Empezaron a hacer ¿qué? Confrontados con el dedo de Dios, porque muy seguramente muchos de esa ley, muchos de esos mandamientos habían sido violados por ellos, y el Señor lo sabía porque él es omnipresente, omnisciente. Y los estaba confrontando con su dedo. Le decía: sí, ustedes hoy me dicen que esta mujer es una mujer adúltera, pero también dice: no matarás. ¿A cuántas mujeres habían matado siendo pecadores? Asesinos estaban ahí. No robarás. ¿Cuántos habían robado y estafado? No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. El Señor empezó a confrontarlos con el dedo de Dios. Y mire la reacción de ellos. ¿Cuál fue? Versículo 9. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro. Hermano, ¿quién puede pararse frente a Dios y tratar de ocultar su pecado? Cuando Dios nos confronta, lo único que podemos hacer es caer de rodillas. Estos hombres estaban listos con las piedras. Ya lo habían hecho en otra ocasión, pero lo que no sabían era que estaban frente al dador de la gracia. Y cuando fueron confrontados, se dieron cuenta que pecado había en su vida, que el Señor los conocía muy bien y que ellos habían violado esa ley que había sido escrita en las tablas de Moisés. ¿Cuántas veces escribió en la tierra el Señor? Hay que leer la palabra y hay que ponerle sentido y hay que escudriñarla. Dice que volvió otra vez a escribir. ¿Cuántas veces escribió? ¿Cuántas veces escribieron las tablas de la ley? Una la rompió Moisés, pero volvió el dedo de Dios a escribirla. Es tremendo, hermano. Es tremendo lo que Dios hace. Es tremendo lo que Dios muestra delante de los hombres que creen que saben mucho, pero que al final, como decía el Señor, no son sino sepulcros blanqueados por fuera, porque por dentro están llenos de huesos de muerto. Así que la gracia de Dios se extiende, pero cuando el pecador reconoce su pecado. Amén. Versículo 9 íbamos, ¿no? Lea este pensamiento. El único
que podía extender la gracia sobre la ley era su mismo autor. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine para abrogar la ley. ¿Vine para qué? Para cumplirla. Entonces, ¿qué estaban esperando? Que el Señor cumpliera lo que dice la ley, que esa mujer que fue encontrada en adulterio debería morir. ¿En dónde cumple la ley Jesús allí? En que Él cargó ese pecado y lo llevó a la cruz del Calvario. Eso es lo que hace Dios. Esa es la gracia de Dios que ha extendido sobre tu vida, sobre la mía. Él tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz del Calvario. Mira lo que dice Juan 1:17. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Dale la gloria a Dios. La gracia es de parte del Señor Jesús. Tercero, el regalo es entregado y el pecado desterrado. El regalo, este pensamiento, el regalo maravilloso de la gracia imposibilita al creyente para volver a pecar. ¿Entiende? El regalo maravilloso de la gracia, ¿qué hace? Imposibilita al creyente para volver a pecar. Hermano, la gracia no impone, la gracia imposibilita. No peques más para que Dios te perdone, es que Dios te perdona para que no peques más. ¿Por qué es que tú vienes a la iglesia hace tiempo? ¿Por qué es que has pasado aquí al frente pero aún el pecado persiste en ti? ¿Por qué sigues pecando? Porque no has entendido ni has recibido la gracia en tu vida. Estás luchando en tu carne, estás luchando en tus fuerzas. No has entendido que la gracia de Dios quiere extenderse sobre tu vida. Porque cuando tú recibes la gracia de Dios, esa gracia que recibes te imposibilita para que sigas pecando. Porque tienes que entender el amor de Dios. La gracia no es más sino que el amor de Dios entregado a cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan una mujer que llegó a la casa de Simón el fariseo? Esta mujer que cayó a los pies de Jesús, esta mujer que enjugó sus pies con sus cabellos y derramó un frasco de perfume a los pies del Señor. Y que Simón el fariseo decía, si este fuera profeta sabría qué clase de mujer es la que tiene a sus pies. Era una mujer prostituta. Pero es una mujer que se humilló a los pies de Dios. Ella sabía que el único que podía salvarla, que el único que podía extender su gracia se llamaba Jesús, y vino a sus pies. Y el Señor le dijo a Simón, Simón, tú no me trataste como un invitado especial, no me lavaste los pies, no me diste beso, no me ungiste. Esta mujer sin conocerme ha hecho todo lo que tú no has hecho. Y yo te digo una cosa, Simón, le dijo el Señor, y te voy a poner un ejemplo. Hay dos personas que le deben dinero a un hombre. Uno le debe 100,000 pesos y el otro le debe 10 millones. Pero él le perdonó la deuda al que le debía 100 y al que le debía 10 millones. Simón, ¿cuál de los dos crees que lo va a amar más? Y dijo Simón, yo creo que el que le debía los 10 millones. Y dijo, bien has dicho, porque al que poco ama, poco se le perdona, pero al que mucho ama, mucho se le perdona. Tenemos que entender el amor de Dios. Yo no sé si usted entiende el amor de Dios. Denle gloria a Dios. La gracia no es más que el amor de Dios derramado en nosotros. Y cuando nosotros entendemos que la gracia de Dios ha sido derramada en nosotros, nos imposibilita para seguir pecando. Así que lo único que tú tienes que hacer es recibir la gracia. Cuando reciba la gracia te vas a poder apartar del pecado, porque vas a sentir el amor del Señor en tu vida. Ya se va a acabar de ti, se va a ir de ti la pornografía, el adulterio, la fornicación, la masturbación, la laxivia, no sé, qué pecado. Pero si la gracia viene a tu vida, lo que pasó con esta mujer la imposibilita para seguir pecando. Sigamos Juan 8, 10, 11.
Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Acuérdese que vino, los fariseos la trajeron delante del Señor. Cuando fueron confrontados, ¿qué hicieron? ¿Quién quedó con Jesús? ¿Quién quedó con Jesús? Los pequeños detalles traen ¿qué? Grandes enseñanzas. La palabra dice: el versículo 9, vuelvo al versículo 9. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la... ¿Estaban solos? ¿Sí ven los detalles? ¿Había qué? Una multitud. Es que eso no lo vemos, y eso tiene una tremenda enseñanza. Acuérdese que esta mujer la sacaron del pecado y vino una multitud con ella. Y se encontró con otra multitud que estaba con Jesús enseñando la palabra. O sea, había una gran multitud. ¿Cuánto es una multitud, hermano? Una multitud es una multitud. Mucha gente. Imagínese la escena. Los fariseos hacen tremendo escándalo. A ver, ¿qué va a decir Jesús? A ver, la traemos. Se van y la gente dice: ¿y ahora qué va a pasar? Jesús está con la mujer, pero alrededor hay una multitud esperando qué va a pasar. Cuando tú has pecado, hermano, cuando tú has dicho que tú eres cristiano, pero en la oficina se enteraron que te acostaste con una compañera de ahí de la oficina y le fuiste infiel a tu mujer o a tu esposo, cuando te sacaron de la empresa por ladrón, cuando tú predicaste que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, que la música del mundo contamina, que eso no se debe hacer, y llegó la fiesta de fin de año y tú terminaste borracho y rumbeando, y la multitud está esperando qué va a pasar contigo, qué va a pasar con el infiel, qué va a pasar con el fornicario, con ese que dice es cristiano. Eso estaba haciendo toda esta gente allí. ¿Qué va a pasar con esta mujer? Entonces dice Juan 8, 10, 11: entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y lea este pensamiento: el único sin pecado que podía condenarla extiende su gracia para perdonarlo. ¿Quién era sin pecado? Todos se fueron porque todos tenían pecado. Solo se quedó uno, y era el único que podía extender su mano. Pero mire lo que ella dice, el versículo 11: ni uno, Señor. ¿Qué hizo esta mujer? Reconoció a Jesús como su Señor. Mire cómo lo llama, Señor. Ni uno, Señor. Ella dice: Señor, el único que me puede perdonar eres tú. El único que puede extender tu gracia a mi vida eres tú, mi Señor. Es necesario rendirnos a los pies de Jesús. Es necesario reconocer a Jesús como nuestro Señor para que su gracia pueda ser extendida sobre nuestra vida. Ni uno, Señor, dijo ella. Y ahí viene el regalo. Ahí viene el regalo que Jesús le extendió a esta mujer. Dijo: yo tampoco, le dijo Jesús. El único que puede condenar se llama Jesús, pero el único que puede restaurar, perdonar, lavar los pecados y extender su gracia también se llama Jesús. Y cuando uno viene a los pies del Señor, Él dice: yo te regalo la gracia. Y le extendió su regalo hacia ella y le dijo: vete y no peques más. Vete y no peques más. Recuerda que la gracia imposibilita al pecador para seguir cometiendo el pecado. Tenemos que entender qué es la gracia, hermano, porque muchas veces nosotros creemos que la gracia solamente se derrama una vez cuando llegamos a Jesús. Pero yo pregunto: ¿hay algún pecador aquí?
¿O solo yo soy pecador? Cada vez que cometemos una falta, cada vez que fallamos, cada vez que hay pecado en nuestra vida, la gracia de Jesús es extendida sobre nuestra vida. Solo que hay un acusador que está allí diciéndote: no lo mereces, fallaste, le quedaste mal a Dios, le quedaste mal a Jesús. Hoy recibe la gracia. Entiende que la gracia es un regalo que no merecemos, pero que está dispuesto para nosotros. Yo te pido que te pongas en pie, con mucho silencio, con mucho respeto delante del dador de la gracia que está en este lugar. Yo te pido que cierres tus ojos allí, en donde estás. Cierra tus ojos. Deja que el Señor ministre tu vida hoy. Porque llega Navidad y el regalo más maravilloso de Jesús es entregado a tu vida y es la gracia. Quédate allí con tus ojos cerrados. Permite que el Espíritu de Dios ministre tu vida. Tú que estás allí en la casa también viéndonos a través de la internet, cuando recibas este mensaje, cierra tus ojos. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió, su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor, sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia llena. La tumba vacía ahora está, eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos, tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, no hay más vergüenza, no hay temor. Oh Cristo, con todas mis fuerzas cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador.
Hoy es el día de la gracia de Dios. Hoy es tu día. Cristo vino hace más de 2000 años, pero vino por este momento que estás pasando, por este momento que estás viviendo. Hoy tienes que recibir la gracia. Hoy tienes que entender que la gracia es el regalo más maravilloso que el Señor nos puede dar al perdonar nuestros pecados. Yo no sé cuánto has luchado con este pecado. Se va a acabar este 2019 y el Señor no quiere que se termine este año sin que recibas el regalo de la gracia. Tú conoces tu vida, tú sabes lo que ha pasado contigo, tú sabes lo que has venido luchando, tú sabes lo que has hecho. De pronto tú sientes que Dios ya te perdonó, pero tú no te has podido perdonar. Tú no has podido perdonarte a ti mismo, a ti misma. Aún hay una carga en ti que necesita ser entregada a Jesús. La gracia del Señor se extiende para quitar de ti el pecado, como lo quitó de esta mujer adúltera. Le quitó la vergüenza, le quitó el pecado, la restauró y le dio una nueva vida. Por eso te trajo Dios hoy aquí. Por eso esta palabra que el Señor te trajo hoy, antes de que se termine este año, te está diciendo: no luches más, porque yo fui a la cruz por ese pecado. No importa qué tan grande sea tu pecado, porque si tu pecado es como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si tu pecado es rojo como el carmesí, como la lana será emblanquecido. Lo que el Señor te dice hoy. Es necesario que vengas hoy aquí para que la gracia del Señor sea extendida sobre tu vida. Yo te invito a que pases aquí adelante, porque voy a orar para que la gracia del Señor llene tu vida y salgas del pecado de una vez y para siempre. No importa cuál sea el pecado, tienes que confesar tu pecado. Y tú sabes que el Señor te está hablando, y tú sabes que hay un pecado y te da vergüenza. Esta mujer tenía vergüenza y no le esperaba sino la muerte eterna. Este pecado te va a llevar a muerte eterna, pero ella pasó por la pena y la vergüenza, porque en ese momento no sabía que iba a ir a los pies del dador de gracia. Hoy está el dador de gracia para ti. No te resistas. No es del hombre que te vas a esconder. No te puedes esconder de Dios. Él conoce tu vida y conoce tu pecado. ¿Por qué pretendes quedarte allí cuando el Señor te está diciendo: ven que te traje para darte vida? ¿Por qué no entiendes que la gracia de Dios es derramada hoy? Esta no es una palabra de un hombre, es la palabra del Señor que ha mandado a través de mi vida. Yo soy un instrumento en las manos de Dios, pero es la gracia para tu vida. ¿Por qué desaprovechas esta oportunidad? Esta es tu oportunidad. Se va a acabar este año y Dios quiere que comiences un año bendecido, un año próspero, un año santo para ti, para tu casa. ¿Por qué hay que rogar tanto cuando es un regalo del Señor? Tú te quedaste ahí y es tu responsabilidad. Mi responsabilidad termina aquí cuando la palabra fue enviada. Allá tú le darás cuenta al Señor por no querer reconocer que necesitas la gracia de Dios. Amados, entiendan que Dios no los trajo aquí para condenarlos, porque la mujer encontrada en adulterio no llegó a condenación, llegó a libertad. Hoy tienen que entender que la gracia de Dios se va a extender hacia sus vidas. Lo único que tienen que hacer es reconocer su pecado. Reconózcalo allí donde está, hermano. Dígale: Señor, perdóname. Perdóname porque he fallado. Perdóname porque aún el pecado toma control de mi vida. Perdóname porque mi carne me lleva siempre a pecar, y por más que lucho no puedo dejar este pecado y termino nuevamente allí en la inmundicia. Perdóname, Señor. Hoy vengo delante de ti porque reconozco que tú eres el dador de gracia, que no hay otro que me pueda dar la salvación, que no hay otro que pueda extender su mano para bendecirme, que no hay otro que pueda extender su mano para limpiarme, sino solo tú, Jesús, porque eres el dador de la gracia, eres el único lleno de gracia.
Tú eres el agua de vida, tú eres el pan de vida, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que me das de presentarme delante de ti. Pídele perdón allí por tu pecado. Tú conoces cuál es tu pecado. Háblalo, dile: Señor, aquí está. Entrego ese pecado delante de ti. Dile: Señor, quiero que tu gracia sea extendida sobre mi vida, porque no quiero volver a fallar, porque no quiero volver a pecar. Hoy reconozco que tu gracia se extiende a mi vida porque me amas tanto que no lo entiendo. No entiendo cuánto amor tienes por mí, que llevaste mi pecado a la cruz y que moriste por mí, Señor. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Si no tienes a Cristo en tu corazón, dile: Señor, hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que hoy laves mis pecados, que quites toda inmundicia de mi vida, que me laves con tu sangre preciosa. Hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy me acojo a tu perdón y me acojo a tu gracia. Hoy decido recibir tu gracia para mi vida, y sé que comenzaré un nuevo año bendecido por ti, porque tu mano se ha extendido sobre mi vida. Gracias, Señor. Restaura mi casa, restaura mi hogar, restaura mi familia, restaura mis finanzas, porque tu gracia toma el control de todas las áreas de mi vida. Dile: yo te doy gracias, Señor, y me comprometo delante de ti a seguir tomado de tu mano y a no apartarme de ti. Yo te doy alabanza y honor. Si al final alguna persona que pasó aquí nunca había recibido a Cristo en su corazón, yo quiero que se quede allí. Hay unos hermanos de chaleco rojo que le van a tomar un dato y van a orar por usted. Hermanos, quiero que me miren aquí. La gracia ha sido derramada a ustedes. La gracia ha sido entregada. Recibe la gracia, cógela fuerte y no te sueltes de la mano de Jesús. Dios los bendiga, amados hermanos. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.